San Dimas, el buen ladrón. Hay una historia en el corazón del cristianismo que casi nadie se atreve a contar del todo. No porque sea oscura, no porque sea incómoda, sino porque si la cuentas bien, si la cuentas con toda su verdad y sin suavizarla, destruye completamente la idea que la mayoría de la gente tiene de cómo funciona Dios. Es la historia de un criminal, un hombre que robó, que hirió, que vivió fuera de la ley durante años. Un hombre al que la justicia romana había condenado a la peor muerte que el imperio tenía en su catálogo. Un hombre que no tenía tiempo para hacer penitencia, ni para confesarse, ni para compensar a nadie por nada de lo que había hecho. Un hombre al que la sociedad entera, de manera perfectamente razonable, había decidido eliminar. Un hombre que en el último aliento de su vida pronunció 11 palabras, y que con esas 11 palabras se convirtió en el primer santo de la historia del cristianismo. El único al que Jesucristo le prometió el cielo mirándolo a los ojos, con nombre y con fecha y con hora. Hoy mismo, conmigo, en el paraíso. Si eso no te inquieta un poco, si no te hace preguntarte en qué clase de Dios estás creyendo o dejando de creer, es porque no lo has pensado del todo. Para entender la historia de Dimas, hay que entender primero el mundo en que vivió. Y ese mundo era brutal de una manera que el siglo XXI ya no puede imaginar, por mucho que lo intente. Palestina, en el año 30 después de Cristo, era un territorio ocupado, no en el sentido diplomático moderno de la palabra, sino en el sentido físico, cotidiano, aplastante de la ocupación real. Roma lo controlaba todo: los impuestos, los tribunales, las calles, el comercio, los nombramientos religiosos, la vida y la muerte. El gobernador romano, que en aquel tiempo era Poncio Pilato, tenía el poder absoluto de decidir quién vivía y quién moría, y ese poder no era una figura retórica, era literal, era diario. Era visible en cada cruce de caminos, donde Roma había clavado un poste, y encima del poste había clavado un hombre como advertencia permanente a todos los que pasaban por ahí. La economía de Palestina bajo la ocupación romana era una economía de extracción. Los impuestos eran múltiples, superpuestos y opresivos. El impuesto imperial directo, el impuesto para el mantenimiento del ejército, los peajes en los caminos, los impuestos del Templo de Jerusalén, los diezmos religiosos. Un campesino galileo de clase media podía entregar entre el 40 y el 50% de todo lo que producía en concepto de tributos varios. Los que quedaban por debajo de ese umbral, los que la cosecha había fallado o la enfermedad había tocado, o la deuda se había acumulado de año en año sin solución, caían en una pobreza que en el siglo I no tenía red de seguridad ninguna. Caías, y el suelo donde aterrizabas era duro. En ese contexto, el bandolerismo no era simplemente un fenómeno criminal. Era también, en cierta medida, una forma de resistencia. Los caminos de Palestina, especialmente los pasos de montaña de Galilea, de Judea, del Valle del Jordán, estaban poblados de hombres que habían caído por debajo del umbral y que habían decidido que si Roma y el templo y los ricos les quitaban a ellos, ellos también iban a quitarle a alguien. El historiador Flavio Josefo, que escribió sobre este período con la autoridad de quien lo vivió, describe bandas de lestai, el término griego que se usa en los evangelios para los dos hombres crucificados con Jesús, que actuaban en los caminos con una organización que iba desde el salteador solitario hasta grupos estructurados que controlaban territorios enteros. Uno de esos hombres era Dimas. Su nombre no aparece en los evangelios canónicos de Marcos, Mateo o Juan. Solo Lucas menciona que había 2 criminales crucificados con Jesús. Y es Lucas el único de los 4 evangelistas que recoge el diálogo del Gólgota. El nombre de Dimas viene de los textos apócrifos, especialmente del Evangelio de Nicodemo y de los Hechos de Pilato, documentos del siglo II y III, que la Iglesia no incluye en el canon sagrado, pero que ha conservado como parte de su memoria histórica y espiritual. Dimas, un nombre de raíz griega. Algunos etimólogos lo han relacionado con la palabra que en griego antiguo significa ocaso, la puesta del sol, el final del día,
la muerte de la luz. Hay algo en eso que resulta difícil atribuir únicamente a la casualidad. Los textos apócrifos nos dan el perfil más detallado que tenemos de quién era Dimas antes del Gólgota. Era galileo, de origen humilde. Tenía una posada o mesón, que en el mundo del primer siglo era con frecuencia la tapadera perfecta para actividades que la ley no aprobaba. Un lugar donde pasaba gente de todas partes, donde el dinero cambiaba de manos sin registro, donde podías conocer a quien necesitabas conocer para lo que necesitabas hacer. Y actuaba en los caminos, asaltaba a viajeros, especialmente a los que tenían dinero y bienes que transportar. Pero hay en su perfil un detalle que los mismos textos apócrifos subrayan y que lo distingue de su compañero de cruz. A los pobres, dice el Evangelio apócrifo de José de Arimatea, Dimas los ayudaba, no los robaba. Tenía una línea, un límite que no cruzaba. No mataba por el placer de hacerlo, no torturaba. Esto no lo convierte en un héroe, hay que decirlo con claridad. Las víctimas de sus robos eran personas reales que sufrieron consecuencias reales. Pero hay en ese detalle algo importante. Dimas no era un hombre sin conciencia. Era un hombre cuya conciencia convivía, de manera incómoda y contradictoria, con sus actos. Hay una tradición recogida en el Evangelio árabe de la infancia que dice que Dimas y Jesús se habían cruzado antes. Que años atrás, cuando la Sagrada Familia huía a Egipto con el niño Jesús para escapar de la matanza de Herodes, atravesando los caminos del Sinaí, se toparon con una banda de salteadores, y que el hombre que tenía autoridad sobre esa banda reconoció algo en esa familia, en esa mujer con ese niño, que hizo que levantara la mano y dijera a los suyos, «A estos, no, dejadlos pasar». Según esa tradición, ese hombre era Dimas, y el niño que pasó sin ser tocado aquella noche en el desierto fue el mismo al que Dimas miraría desde la cruz de al lado 3 décadas después. Hay que ser honestos sobre los textos apócrifos. No son historia verificable en el sentido académico del término, no son evangelio canónico, pero tampoco son invenciones vacías sin ninguna raíz. Son la manera en que los primeros cristianos de los siglos II y III intentaban dar sentido a las conexiones que percibían en la historia de la salvación, conectando los hilos que los evangelios canónicos dejaban sin atar. Y esta conexión en particular, la del niño que fue perdonado en el desierto y el hombre que perdonó al criminal en la cruz, tiene la coherencia interna de algo que no necesita ser literalmente verdadero para ser profundamente verdadero. Lo que sí sabemos con toda la certeza histórica que pueden darnos 4 evangelistas y múltiples fuentes externas es esto. En algún momento de la primavera del año 30 o del año 33, según los distintos cálculos de los estudiosos, Dimas fue arrestado y fue condenado a morir en la cruz. Para entender lo que eso significaba, hay que entender qué era la crucifixión. Y hay que entenderlo de verdad, no como la imagen serena y casi estética de los cuadros renacentistas, sino tal como era, uno de los métodos de ejecución más brutales que la mente humana ha diseñado jamás. El estadista romano Marco Tulio Cicerón, que no era un hombre dado a la hipérbole sentimental, escribió sobre la crucifixión llamándola la más cruel y horrible de las torturas. Flavio Josefo, el historiador judío que la conoció de primera mano durante la destrucción de Jerusalén en el año 70, la describió como la más lamentable de todas las muertes. No era una exageración de ninguno de los dos. Roma no inventó la crucifixión. La tomó de los cartagineses, que a su vez la habían tomado de los persas, que probablemente la habían desarrollado de prácticas asirias anteriores. Pero Roma la perfeccionó con la eficiencia característica de todo lo que Roma hacía, y la convirtió en un instrumento de control político de una eficacia terrorífica. La crucifixión no era solo una ejecución, era un mensaje. Era el Estado diciéndole a todo el que tuviera ojos para ver: esto es lo que le ocurre al que se nos opone. Miradlo bien, miradlo despacio, porque va a tardar mucho tiempo en morir. El proceso comenzaba la noche anterior. Los condenados a crucifixión pasaban sus últimas horas en el pretorio, en celdas, esperando el amanecer.
sin saber cuánto tiempo faltaba, sin dormir, con el miedo físico del que conoce lo que viene. Por la mañana venía la flagelación. No era opcional, era el preliminar legal obligatorio de toda ejecución romana por crucifixión. El instrumento era el flagrum, un látigo de mango corto con varias tiras de cuero que terminaban en bolas de plomo y fragmentos de hueso de oveja. Cada tira desgarraba la piel. Las bolas de plomo hundían el golpe en los músculos. Los fragmentos de hueso actuaban como anzuelos que arrancaban tejido con cada retroceso del brazo. Los estudios médicos modernos sobre los efectos del flagrum describen el resultado como estremecedoras tiras de carne sangrante en la espalda, los glúteos y la parte posterior de las piernas. Un estado de shock hipovolémico incipiente, de pérdida de sangre severa, antes de que el condenado llegara siquiera al lugar de ejecución. Después de la flagelación venía el camino. Los condenados no cargaban la cruz completa, que pesaba más de 130 kilos, sino el patibulum, el travesaño horizontal, que pesaba entre 40 y 60 kilos, sobre una espalda recién destrozada por el flagrum, por las calles de una ciudad llena de gente. En el lugar de ejecución, que en Jerusalén era el Gólgota, el lugar de la calavera, una colina pequeña y pelada visible desde el camino principal, el travesaño era levantado y fijado al poste vertical que permanecía clavado en el suelo de manera permanente. Los clavos, que la arqueología ha confirmado eran de entre 13 y 18 centímetros de largo, no se clavaban en las palmas de las manos como muestran los cuadros. Las palmas no soportarían el peso del cuerpo, los tejidos se desgarrarían. Se clavaban en las muñecas, en el espacio entre los huesos del carpo, donde los nervios medianos quedaban comprometidos produciendo un dolor que los médicos modernos describen como uno de los más intensos que el sistema nervioso humano puede experimentar. La muerte por crucifixión venía principalmente de la asfixia. La posición del cuerpo colgado por los brazos colapsaba los pulmones y hacía imposible exhalar sin empujar hacia arriba con las piernas. Para respirar, el crucificado tenía que apoyarse en el clavo que atravesaba sus pies y levantar el cuerpo, lo que generaba un dolor agudo en los nervios de las piernas y en las muñecas, para poder exhalar, y luego volvía a caer, y volvía a asfixiarse, y volvía a empujar hacia arriba, y así durante horas o días, en un ciclo de tortura que no tenía pausa. El médico forense Frederick Zugibe, que estudió la biomecánica de la crucifixión en detalle, determinó que la causa de muerte era una combinación de shock hipovolémico por la pérdida de sangre acumulada y asfixia por agotamiento de los músculos respiratorios. La muerte llegaba cuando el cuerpo ya no tenía fuerza para seguir empujando hacia arriba y los pulmones se rendían. Era un proceso que podía durar horas o podía durar días. Y se hacía en público. Eso es fundamental para entender el Gólgota. La crucifixión era un espectáculo. Roma quería que se viera, quería que los que pasaban por el camino miraran, quería que esa imagen se grabara en la memoria de quien la viera como la respuesta definitiva a la pregunta de qué le pasa al que se le opone al imperio. La mañana del viernes que los cristianos llaman Santo, Dimas, Gestas y Jesús de Nazaret fueron llevados al Gólgota cargando sus patíbula por las calles de Jerusalén. La ciudad estaba llena de peregrinos de la Pascua. Decenas de miles de personas habían llegado a Jerusalén desde toda Palestina y desde toda la diáspora judía del mundo mediterráneo para celebrar la fiesta más importante del calendario. Las calles estaban atestadas, y en esas calles atestadas 3 hombres caminaban hacia su muerte con el peso de la madera, hundiéndoles las rodillas y la sangre de la flagelación secándose en la ropa. Lo que los evangelios no nos dicen, y que vale la pena imaginar porque es parte de la verdad de este momento, es lo que pensaba Dimas en ese camino. No tenemos acceso a su interior hasta el momento en que abre la boca en la cruz, pero podemos hacer una aproximación razonable. Dimas era un hombre que había vivido en el margen durante años. Había aceptado el riesgo de su vida como parte del precio de esa vida. Había visto quizás a otros como él terminar exactamente así. No estaba sorprendido. Probablemente estaba aterrorizado, porque el miedo a la muerte es una constante biológica que no desaparece por mucho que uno haya vivido cerca de ella. Lo que sí era nuevo, lo que no había previsto, era el hombre del medio.
Porque lo que estaba pasando con Jesús esa mañana no era lo que ocurría normalmente con los condenados a crucifixión. Los condenados llegaban al Gólgota ya derrotados, ya rotos por dentro, además de por fuera. Era la lógica del proceso, la flagelación, el camino, el peso de la madera sobre la espalda destrozada. Todo estaba diseñado para llegar al Gólgota ya sin orgullo, ya sin resistencia, ya reducido a pura carne sufriente. Jesús llegó al Gólgota físicamente destrozado, sí. Tan destrozado que en el camino no había podido seguir cargando el patíbulum y un hombre llamado Simón de Cirene había tenido que cargarlo por él. Pero no llegó derrotado por dentro. Y eso, para cualquiera que lo estuviera mirando con atención, era una diferencia que resultaba difícil de ignorar. Fueron tendidos en la madera, los clavos, el golpe que quiebra el aire, la cruz levantada y cayendo en el hoyo con ese impacto que dislocaba los hombros y desgarraba las muñecas. Y en ese instante exacto, en el momento de máximo dolor físico que el cuerpo humano puede experimentar, cuando cualquier hombre en la historia ha gritado o maldecido o perdido el control de todo lo que tenía, lo primero que salió de los labios de Jesús no fue un grito, fue una oración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dimas escuchó eso. Llevaba quizás media hora en la cruz cuando empezó a ocurrir lo que siempre ocurre en el Gólgota, el espectáculo. La multitud de Pascua que pasaba por el camino se detenía a mirar. Los sumos sacerdotes y los escribas, los hombres más respetables y más estudiados de la sociedad judía, paseaban delante de las cruces con la satisfacción de quien ha conseguido lo que quería y se mofaban abiertamente de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, decían, bájate de esa cruz. Salvaste a otros, decían, sálvate a ti mismo. Los soldados romanos, que habían visto crucifixiones suficientes como para haberse vuelto completamente indiferentes al sufrimiento de los que colgaban sobre ellos, echaban a suertes la ropa de los condenados a los pies de las cruces con la practicidad sin piedad de quien hace su trabajo. Y Gestas, el hombre en la cruz de la izquierda, se unió al coro, con la voz ya rota por la asfixia incipiente, con el poco aire que le quedaba, gritó hacia Jesús: «Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros». No era una petición, era veneno, era la amargura concentrada de décadas de una vida dura que terminaba de la peor manera posible y que encontraba en ese hombre del medio un blanco conveniente para su rabia final. Era la lógica de quien ha decidido que si todo se hunde, que se hunda del todo, que no quede nada en pie. Dimas lo oyó y respondió: «Hay que detenerse aquí y entender lo que supone que Dimas abriera la boca en ese momento». Cada palabra que pronunciaba le costaba un esfuerzo físico enorme. Para hablar en la cruz había que empujar hacia arriba con las piernas para poder exhalar, encontrar el aire suficiente y pronunciar con ese aire robado las palabras que querías decir. Cada sílaba era una decisión. Cada frase era un acto de voluntad consciente contra el cuerpo que pedía rendirse. Con ese aire robado al dolor, Dimas le dijo a Gestas: «¿No temes a Dios, tú que estás bajo la misma condena? Nosotros estamos aquí con toda justicia, porque estamos pagando el justo precio de lo que hemos hecho». Detente en esa frase porque es extraordinaria. En el momento en que la mayoría de los hombres hubieran buscado alguna excusa, alguna atenuante, alguna justificación, Dimas dijo la verdad desnuda, sin ningún adorno. «Merezco esto. No hay error judicial. No hay injusticia que reclamar. Hice lo que hice, y aquí están las consecuencias». No hay en toda la literatura religiosa de la humanidad una confesión más corta ni más completa que esa. Nosotros estamos aquí con toda justicia. No hay drama, no hay explicación sociológica, no hay victimización. Solo la verdad dicha, sin disfraz, en el peor momento de la vida de un hombre. Y luego la segunda parte, la que ya no es sobre él, sino sobre el hombre del medio. Pero este hombre no hizo nada malo. Dimas estaba haciendo en ese momento algo que absolutamente nadie más en el Gólgota estaba haciendo. Los sumos sacerdotes lo habían condenado, Pilato lo había entregado, los soldados lo habían torturado, la multitud lo insultaba, sus propios discípulos habían huido, el otro crucificado se burlaba. Solo Dimas, el criminal condenado,
Fue capaz de mirar a Jesús en ese momento y decir en voz alta la verdad: este hombre es inocente. Hay en eso algo que los teólogos llaman gracia, el movimiento incomprensible e inmerecido de Dios en un corazón humano que lo dispone para ver lo que otros no pueden ver. Porque en términos puramente humanos, Dimas no tenía ninguna ventaja sobre Gestas. Los dos eran criminales. Los dos estaban muriendo de la misma manera. Los dos habían vivido fuera de la ley. Los dos habían hecho daño real. Y sin embargo, uno vio y el otro no. ¿Por qué Dimas y no Gestas? Es la pregunta que los teólogos llevan 2000 años intentando responder. Y la respuesta más honesta que existe es que no lo sabemos del todo. Lo que sí podemos observar es la diferencia entre los dos hombres en el único momento que los documentos registran de su interior. Gestas usó sus últimas palabras para el sarcasmo y la rabia. Dimas usó las suyas para la verdad y la petición. Gestas cerró los puños. Dimas abrió las manos. Y Dimas había estado mirando a Jesús. Eso está implícito en cada palabra de lo que dice. No es la reacción de alguien que se acaba de voltear a mirar a su vecino. Es la reacción de alguien que lleva tiempo observando y que ha visto algo que le ha ido cambiando por dentro en silencio durante horas. ¿Qué había visto? Había visto perdonar a quienes lo mataban en el momento de mayor dolor. Había visto guardar silencio ante los insultos de los más respetables de la sociedad sin que ese silencio fuera sumisión, sino algo completamente diferente: la serenidad de quien está por encima de lo que le están haciendo. Había visto a un hombre que desde la posición más humillante que el imperio tenía para ofrecer, seguía siendo más libre que todos los que lo rodeaban. Había visto algo que no tenía nombre en el vocabulario de un bandolero galileo del siglo I, pero que su instinto reconocía con la claridad de las cosas esenciales. Había visto inocencia, había visto amor, había visto, quizás, sin la capacidad de formularlo así, que ese hombre del medio no estaba en esa cruz por sus crímenes, sino por los crímenes de todos los demás. Y entonces Dimas habló por segunda vez, con el poco aire que le quedaba, con toda la energía que le quedaba concentrada en una sola petición, que era a la vez la más humilde y la más audaz que nadie ha pronunciado jamás. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hay que analizar esa frase con cuidado, porque es mucho más rica de lo que parece en su superficie. Dimas no dijo, si llegas a tu reino, dijo cuando. No era una concesión a la posibilidad, era una certeza. En el momento en que todo apuntaba exactamente en la dirección contraria, en el momento en que las evidencias visibles eran las de un hombre derrotado, ensangrentado, agonizando en una cruz con un cartel de madera encima que ponía el rey de los judíos como burla, Dimas no vio derrota, vio un reino. Y dijo cuando. Tomás de Aquino señaló en su comentario a este pasaje algo que ningún otro teólogo había formulado con esa claridad. Todos los apóstoles creyeron en Jesús cuando vieron milagros. Creyeron cuando vieron el agua convertida en vino, cuando vieron al paralítico caminar, cuando vieron a Lázaro salir de su tumba. Dimas creyó cuando no había ningún milagro, cuando había exactamente lo contrario de un milagro, cuando la única evidencia disponible era la de un hombre clavado en una cruz muriendo en público. Eso, dijo Tomás, es fe en su forma más pura. Fe sin red de seguridad. Fe sin señal previa. Fe que se apoya en sí misma porque no hay nada más en qué apoyarse. Y hay algo más en la petición de Dimas que merece ser visto. Acuérdate de mí. No pidió un milagro, no pidió ser bajado de la cruz, no pidió sanación ni liberación física, ni ninguna de las cosas que un ser humano en esa situación hubiera pedido instintivamente. Pidió ser recordado. Pidió que alguien, en algún momento futuro, que él no podía ver desde donde estaba, tuviera en cuenta que él había existido. Es la petición de alguien que sabe que no merece nada y que por eso pide lo mínimo, y que en pedir lo mínimo lo recibe todo. Jesús respondió. No tomó tiempo. No ponderó la petición. No le preguntó a Dimas por sus años de crimen, ni le exigió un recuento detallado de sus víctimas, ni le pidió que demostrara la sinceridad de su arrepentimiento con ninguna prueba adicional.
En el mismo instante en que Dimas terminó de hablar, Jesús respondió. Y lo que dijo es el versículo más generoso, más radical y más desconcertante de todo el Nuevo Testamento. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No en algún momento futuro indeterminado. No después de un período de purificación proporcional a los años de crimen. No una vez que se haya hecho el balance completo de las obras buenas contra las malas y el resultado sea suficientemente favorable. Hoy, antes de que el sol que en este momento está en lo alto del cielo del Gólgota llegue al horizonte. Y conmigo. No en algún lugar del paraíso apropiado para los recién llegados de historial dudoso. Conmigo. La misma promesa con la misma persona, sin jerarquía, sin distancia, conmigo. La Iglesia Católica lleva 2 milenios intentando entender y explicar este versículo sin agotar su profundidad. Los padres de la Iglesia le dedicaron páginas enteras. Los teólogos medievales lo analizaron desde todos los ángulos posibles. San Agustín escribió que en este momento Jesús enseñó con una sola frase toda la doctrina de la misericordia divina. San Juan Crisóstomo señaló que el ladrón entró en el paraíso antes que los mártires, antes que los profetas, antes que los patriarcas. San Ambrosio de Milán resumió todo con una sola frase que ha sobrevivido 16 siglos. ¿Dónde está Pedro, que negó? ¿Dónde está Pablo, que persiguió? ¿Dónde están los discípulos, que huyeron? El ladrón que hace un momento era impío confiesa y recibe el paraíso. Hay en esto una inversión radical de todos los sistemas de mérito humano que merece ser dicha con claridad. El mundo funciona con una lógica de proporcionalidad. Los que trabajan más, ganan más. Los que estudian más, saben más. Los que practican más, actúan mejor. Es una lógica razonable, útil, necesaria para el funcionamiento de la sociedad. Y la religión, con frecuencia, importa esa lógica al ámbito espiritual. Los que rezan más, están más cerca de Dios. Los que hacen más obras de caridad, tienen más méritos. Los que han vivido con más virtud, tienen más garantías de salvación. La historia de Dimas no niega esa lógica, pero la interrumpe con violencia y con misericordia al mismo tiempo. Y dice, hay algo que esa lógica no puede capturar. Hay un movimiento de Dios hacia el hombre que no sigue la ley de la proporcionalidad, que no se puede ganar ni acumular ni merecer, que se puede recibir en el último segundo de la vida de un criminal en una cruz o no recibirse en toda una vida de virtud pública si el corazón no está dispuesto. Eso es lo que los teólogos llaman gracia. Y la historia de Dimas es su demostración más extrema y más incómoda. Hay que aclarar algo, porque la historia de Dimas se puede malentender de una manera que la destruye completamente. Hay quien lee esta historia y concluye, entonces, da igual cómo vivas, porque en el último momento puedes arreglarlo todo con 4 palabras. Esa lectura es un error profundo que no entiende lo que ocurrió en el Gólgota. Dimas no se arrepintió para salvarse. Eso es lo fundamental. Dimas se arrepintió porque vio la verdad, porque algo en ese hombre del medio le removió por dentro algo que no se puede mover por cálculo, algo que solo se mueve cuando uno ve algo real y ya no puede fingir que no lo ha visto. El arrepentimiento de Dimas no fue una jugada estratégica de última hora, fue una rendición. La rendición de un hombre que ya no tenía nada que proteger, ni nada que ganar, y que en esa libertad absoluta de quien lo ha perdido todo, eligió la verdad. La salvación fue la consecuencia de esa rendición, no el motivo. Y hay una diferencia entre esas dos cosas que lo cambia absolutamente todo. Lo que ocurrió pocas horas después de ese diálogo en las cruces es también parte de la historia y merece ser contado. La tarde fue avanzando sobre el Gólgota. Las sombras se alargaron. El sol comenzó a descender. Y con él, con la velocidad que en primavera en Jerusalén es sorprendente, se acercaba la hora del sábado de Pascua, el día más sagrado del calendario judío, cuando ningún cuerpo podía permanecer expuesto. Los sumos sacerdotes fueron a Pilato. Le explicaron el problema litúrgico. Y Pilato, que había lavado sus manos pero que seguía gobernando de todas formas, como gobiernan los hombres que se lavan las manos,
dio la orden. Los soldados tomaron sus mazas. Fueron primero a la cruz de la izquierda. El golpe sobre las piernas de Gestas fue seco, definitivo. Con las piernas rotas, el cuerpo no podía empujar hacia arriba para respirar. La asfixia se completó en minutos. Después fueron a Dimas. El mismo golpe, las mismas consecuencias. Dimas murió ese mismo viernes, el mismo día que Jesús, el mismo día en que había recibido la promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay 8.000 santos en el calendario oficial de la Iglesia Católica, 8.000 hombres y mujeres canonizados a lo largo de 20 siglos, mediante procesos que duran décadas, a veces siglos enteros, que requieren investigación rigurosa, verificación de milagros, votaciones en comisiones teológicas, pronunciamiento del Papa. Todo ese aparato existe para hacer lo mismo: certificar lo que la Iglesia ya cree, que esa persona está con Dios. Dimas no tuvo nada de eso. Dimas tuvo 11 palabras y una respuesta directa de la boca de Jesucristo. Y eso lo convierte no solo en el primer santo de la historia cristiana, sino en el único cuya canonización fue pronunciada por Cristo mismo, en persona, en tiempo real, con fecha exacta. El primero en el tiempo. Y en cierto sentido, el más radical en el contenido. La Iglesia oriental lo llama el buen ladrón. La Iglesia occidental lo llama San Dimas. La fiesta litúrgica se celebra el 25 de marzo, el día de la Anunciación del Señor, la fiesta que conmemora el momento en que el arcángel Gabriel le anunció a María que iba a concebir al Hijo de Dios. No es una coincidencia litúrgica sin significado, es una teología escrita en el calendario. El mismo día en que Dios entró en la historia tomando carne humana en el vientre de una mujer, la Iglesia recuerda al primer hombre que entró en la vida de Dios desde la carne humana rota de una cruz. El arco completo, el principio y el final, la Anunciación y el Gólgota mirándose desde el mismo día del año. San Dimas es hoy el patrón de los prisioneros, de los condenados a muerte, de los moribundos, de quienes trabajan con alcohólicos y adictos, de quienes acompañan a los enfermos terminales, de quienes trabajan en los márgenes más oscuros de la sociedad. Cada uno de esos patronazgos apunta a la misma realidad. Dimas es el santo de los que están en el último lugar, de los que la justicia humana ya ha cerrado el expediente, de los que no tienen nada que ofrecer más que la verdad de lo que son. Y para esos, dice la historia de Dimas, la puerta no está cerrada. Esto tiene consecuencias prácticas reales en el trabajo de miles de personas hoy. Los capellanes de cárceles que acompañan a condenados en el corredor de la muerte llevan a Dimas con ellos no como una figura decorativa, sino como una certeza operativa, que ningún hombre, en ninguna situación, está más allá del alcance de la misericordia. Los que trabajan con adictos en estados terminales de la adicción, los que acompañan a quienes la sociedad ha desahuciado definitivamente, operan desde la misma certeza, que en el último segundo de libertad interior, el más roto puede elegir la verdad, y que eso es suficiente. Hay una pregunta que esta historia obliga a hacerse, y que es genuinamente incómoda. Si Dimas, con todo lo que había hecho, con toda una vida de crimen, con 0 obras de caridad acreditadas en el libro de contabilidad espiritual, con ningún sacramento recibido y ninguna formación religiosa documentada, si Dimas entró en el paraíso el mismo día que Jesús por 11 palabras honestas en su agonía, ¿qué dice eso de los que tenemos años de vida cristiana, de sacramentos recibidos, de oraciones rezadas, y sin embargo a veces vivimos con los corazones más cerrados y más mentirosos que el suyo? La incomodidad real de la historia de Dimas no está en lo que dice sobre él, está en lo que dice sobre nosotros. Dimas no tenía tiempo para hacer nada más. Solo podía hablar, solo podía decir la verdad sobre lo que era y sobre lo que veía. Y eso fue todo lo que hizo, y fue suficiente. Nosotros tenemos tiempo, tenemos más que 11 palabras disponibles. Tenemos la capacidad de hacer con ese tiempo algo que Dimas no pudo hacer. Vivir desde esa verdad, no solo decirla al final. La diferencia entre Dimas y Gestas no fue la vida que habían tenido. Los dos habían vivido de la misma manera. La diferencia fue
un segundo. Un segundo en el Gólgota, en que uno miró a Jesús y vio a un hombre derrotado al que podía seguir insultando porque ya no quedaba nada que perder. Y el otro miró a Jesús y vio la verdad. Y dijo su nombre. Eso fue todo. Y eso fue suficiente. Que San Dimas, el buen ladrón, el primero que entró al paraíso, el único santo que Jesucristo canonizó en persona en tiempo real, interceda por todos los que se sienten demasiado tarde, demasiado rotos, demasiado lejos para ser encontrados. Nadie está demasiado lejos. Dimas lo probó a 3 metros de Cristo, en una cruz, un viernes al mediodía. Amén.